Quiero extenderte una cordial bienvenida al seminario Discipulado en Grupos Pequeños. Ahora venimos para un tema muy importante en nuestra quinta sesión, el tema implantación de los grupos pequeños. ¿Cómo implantar los grupos pequeños en la iglesia? A veces tenemos ciertas dificultades para hacerlo, entonces en esta sesión aprenderemos cómo hacerlo. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Esta es la conversación que Moisés tuvo con su suegro, con Jetro. Jetro le aconseja a Moisés y le dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare. En otras palabras, Jetro le está diciendo: Moisés, si implantas grupos pequeños aquí, porque el pueblo tenía que ser dividido en grupos de 10, luego en grupos de 50. Me imagino que había 5 líderes de 10 que eran supervisados por el líder de 50. Y entonces había un líder de 100, y después venía un líder de 1000. Y después entonces todo asunto era llevado hacia Moisés. Pero vean ustedes qué importante el consejo que le dio Jetro a Moisés. Porque le permitió organizar de tal manera el pueblo de Israel que pudiese ser bien atendido y que Moisés no tuviese una carga demasiado grande. Es necesario que tengamos una idea muy clara de a dónde queremos llegar para poder implantar los grupos pequeños. Para eso es necesario saber trabajar en equipo. Un grupo de personas tiene que tener una visión muy clara para poder saber a dónde vamos a llegar con la implantación de los grupos pequeños. No creo que sea solamente el fruto de una sola persona. Una sola persona en toda la iglesia quiere implantar grupos pequeños. Esa sola persona no va a poder hacer mucho. Quizá lo mejor que podría hacer es empezar a formar un grupo para poder hacer el plan en conjunto de implantar los grupos pequeños en la iglesia. Por eso me gustaría colocar aquí 4 principios guiadores al momento que estamos implantando los grupos pequeños. El primer principio es el principio de la visión. El principio de la visión es muy importante, porque el principio de la visión nos permite ver hacia dónde queremos llegar. Nos permite saber cuáles son nuestros sueños y volverlos de alguna manera mucho más accesibles. Ya no solamente sueño, porque el sueño se diferencia de la visión en el sentido de que el sueño simplemente, frecuentemente queda en sueño y no se concreta, pero una visión se convierte en algo que nos guía para poder ser alcanzado. Entonces necesita haber una visión. ¿Puedes imaginar una visión linda, como aquella que hemos estado mencionando? Una visión en que cada miembro de escuela sabática, imagínate, cada miembro de escuela sabática se hace parte o se convierte en miembro de un grupo pequeño. Eso es una visión. Y una visión en la que cada miembro del grupo pequeño se convierte en un líder del grupo pequeño. Imagínate, o sea, que cada miembro del grupo pequeño pueda tener en su mente la idea de poder ser un líder del grupo pequeño, parte de una visión. O la visión también que cada iglesia pueda convertirse en una iglesia que tenga grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano, que tu iglesia tenga esa visión. Bueno, una visión es algo que nos guía, es algo que nos desafía. Todos los esfuerzos que podamos hacer los tenemos bien en claro hacia dónde los encaminamos cuando hay una visión que está presente. El gran problema es que frecuentemente hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos o sin saber a dónde queremos llegar. Una visión es el lugar al que queremos llegar. Es necesario tener una visión para implantar los grupos pequeños. Otro asunto fundamental para poder implantar grupos pequeños es la selección de los líderes. Necesitamos saber con qué personas vamos a contar. De ser posible, los mejores líderes de la iglesia para cautivarlos con esa visión. Ellos deben estar también comprometidos con poder hacer parte de este sueño, de esta visión, para que se haga realidad en nuestra iglesia. Un punto importante también es que tengamos
preparación, capacitación, que los líderes deben conocer, que los líderes deben saber cómo es que se realizan los grupos pequeños. De tal manera que no sea solo una persona que sepa dónde se quiere llegar, sino que esta visión se comparte a líderes seleccionados y a los líderes se los prepara para poder alcanzar, para poder hacer realidad esta visión. También tenemos otro punto importante, es que debemos tener una meta de multiplicación. El grupo pequeño debe nacer para multiplicarse. No es solamente para tener una determinada cantidad de grupos pequeños. Desde el comienzo, desde el momento en que nosotros empezamos a soñar, debemos colocar para nuestros grupos pequeños la idea de multiplicación. 4 elementos: visión, selección, preparación y multiplicación. Una visión que nos guíe, seleccionar adecuadamente a los líderes, prepararlos y capacitarlos, y también que los grupos pequeños puedan tener una idea de multiplicación, una meta de multiplicación. Me gustaría presentar elementos claves entonces para una buena implantación. En primer lugar, tiene que haber un conocimiento amplio. Debemos leer, debemos conocer, debemos investigar. Por ejemplo, en este seminario yo creo que ustedes pueden cumplir una parte, pero no únicamente, hay mucha literatura dentro de nuestra iglesia adventista que nos habla acerca de los grupos pequeños. ¿Quieres implantar grupos pequeños en tu iglesia? Tienes que conocer cómo es que los grupos pequeños pueden ser implantados, cuáles son los fundamentos, cuál es la filosofía, los objetivos. Hay que conocer para poder implantar. Otro punto importante es que tiene que haber un compromiso de parte del pastor y de los líderes. Ese ya es un asunto importante, ¿no? Porque una persona puede tener un gran conocimiento, pero no logra comprometer a las personas claves para poder hacer realidad la visión de tener grupos pequeños en la iglesia. Necesitamos el compromiso del pastor y de los líderes. Otro tema sumamente importante es que se necesita una selección y preparación de los líderes. Tenemos que buscar los mejores líderes de la iglesia para el plan de los grupos pequeños. Y cuando hablo de mejores, me estoy refiriendo a los que estén más dispuestos, a aquellos que estén queriendo aprender más. ¿No? Esa es una característica importante, dispuesto a ser conducido y dispuesto a aprender más. Características importantes para elegir a un líder. Otro tema importante es que tiene que ser una planificación progresiva para implantar los grupos pequeños. Por favor, no quieras implantar, no tenemos ningún grupo pequeño el día sábado y en el próximo sábado queremos tener 50 grupos pequeños en la iglesia. No, tenemos que ir de forma progresiva. La visión tiene que ir creciendo y de esa manera va a poder ser realidad el sueño de tener grupos pequeños en tu iglesia. Aquí tenemos también un siguiente elemento, que es un elemento clave para una buena implementación. Colocar a los grupos pequeños como base, es decir, enfocarnos en que los grupos pequeños deben ser una prioridad. ¿Qué pasa en una iglesia cuando esta iglesia tiene tantas preocupaciones, ¿no? Tantos eventos, tantos programas? Y entonces no hay manera de colocar un programa más y los grupos pequeños se convierten en un programa entre los muchos que la iglesia tiene. Y así no funciona, es necesario empezar a priorizar. Los grupos pequeños deben transformarse en ese momento en una prioridad de los líderes. Y entonces poco a poco será prioridad de la iglesia. Pero necesitamos colocar una prioridad muy alta la formación de los grupos pequeños. Entonces son elementos claves para poder tener una buena implantación de grupos pequeños en tu iglesia. Hay diferentes modelos para poder implantar los grupos pequeños en la iglesia. Yo no creo que exista un solo modelo, un modelo único. En verdad hay modelos que pueden resultar en una iglesia y pueden ser que no resulten en otra iglesia. Hay iglesias que son más antiguas y que quizás se adecuarían a un modelo, y hay iglesias que son iglesias nuevas que podría hacerse de otra manera la implantación de los grupos pequeños. De manera que lo que yo quiero decirles es que no hay un único modelo y lo que tenemos que hacer es estudiar muy bien la realidad de nuestra iglesia para poder saber qué tipo de modelo puede servir para implementar mejor a los líderes de esa iglesia. Entonces me gustaría presentar al menos 3 modelos para la implantación de los grupos pequeños. El primer modelo es el modelo del grupo pequeño prototipo. Este es un excelente modelo. Es una excelente manera en la que se puede iniciar la obra de los grupos pequeños en la iglesia. Este modelo consiste en lo siguiente. El pastor o el líder principal de la iglesia, puede ser el anciano, pero preferentemente el pastor,
El pastor, él empieza a seleccionar un grupo de líderes que él conoce. No necesariamente 4, pueden ser hasta 12. También no es adecuado que sean mucho más de 12, pero pueden ser hasta 12. Y entonces el pastor tiene un grupo de personas que están allí al lado de él. Y lo que hace el pastor es tener una dinámica de grupo pequeño con esos líderes. De tal manera que los líderes no solamente reciben la instrucción teórica de lo que es un grupo pequeño, sino que el líder, en la vivencia con su pastor, ellos llegan a formar un grupo pequeño. Pero este grupo pequeño es el grupo pequeño original. Por eso que decimos que es el prototipo, porque en base a lo que se haga en este grupo pequeño, entonces se va a reproducir con los siguientes grupos pequeños. Este modelo prototipo es sobre todo para iglesias que nunca implantaron grupos pequeños o que quieren hacer una reorganización completa de sus grupos pequeños. Entonces, es el pastor, son los líderes. Muy bien. En la fase 1, entonces, el pastor conforma ese grupo pequeño. Esa fase 1 puede durar un mes, por ejemplo, ¿no? En un mes el pastor puede estar con esos líderes haciendo la dinámica de un grupo pequeño. Pero ya desde el comienzo el pastor les dice, miren, cada uno de ustedes van a tener el desafío de invitar a otras 2 personas. Entonces vamos a decir aquí, el líder aquí ya tiene que estar pensando en que va a invitar a otras 2 personas. Y con estas 2 personas, ellos van a formar el núcleo de lo que será un grupo pequeño. Entonces, y esto también tiene que suceder con los otros líderes, ¿no? Cada uno de ellos busca a 2 personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ese líder que fue parte del grupo pequeño prototipo, lo que tiene que hacer es aprender a hacer lo mismo en el grupo pequeño con quien se están haciendo. Esas personas no van a ser invitadas para formar parte del grupo pequeño prototipo, sino que el líder va a formar su grupo pequeño y va a hacer con esas personas aquello que el pastor hizo con él. De tal manera que nosotros ahí tendríamos, si tenemos 4 líderes inicial, tendríamos por lo menos el núcleo de 4 grupos pequeños. Si tenemos 10 líderes, tendríamos el núcleo de 10 grupos pequeños, dependiendo de cuántos líderes elegimos en la primera fase para saber cuántos grupos pequeños tendremos. Entonces allí es muy importante para que podamos tener una buena selección de esos líderes. Ahora, la idea es que esos núcleos que se están formando alrededor puedan también traer sus invitados, ¿no? Y entonces ese líder ahora tiene sus invitados. Y ya no trabaja solo, ha invitado a 2 líderes más. Y entonces este grupo pequeño que nosotros vemos allí es un grupo pequeño porque empezó con el líder. El líder había sido discipulado por el pastor, pero él ahora está dirigiendo su propio grupo pequeño. Y entonces lo que ha visto en el grupo pequeño del pastor es lo que él está reproduciendo con los siguientes líderes. De la misma manera, todos los demás grupos pequeños. Todos aquellos líderes dieron origen a un grupo pequeño y cada uno de ellos está reproduciendo aquello que el pastor le está enseñando. Y aquí tenemos algo sumamente importante. Ese grupo pequeño original del pastor con los líderes permanece como un grupo de coordinación. Permanece, el pastor continúa encontrándose con esos líderes originales. Y esos líderes ahora van aprendiendo y van realizando lo mismo con aquellos que son miembros de su grupo pequeño. De tal manera que allí tenemos ya la formación de grupos pequeños en la iglesia a través del modelo prototipo, ¿no? Vean ustedes, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor da la visión. El pastor tiene allí luego al líder del grupo pequeño. El líder del grupo pequeño aprende, y lo que aprende el líder del grupo pequeño, entonces lo lleva para poder hacerlo en su grupo pequeño. Y entonces, por eso es que el líder permanentemente tiene que estar aprendiendo, y el pastor permanentemente tiene que estar discipulando a los líderes del grupo pequeño. Cuando el pastor tiene bien preparados a sus líderes, entonces los líderes podrán hacer un buen trabajo también con los grupos pequeños, de tal manera que se convierte en un mecanismo mediante el cual la iglesia está siendo discipulada. El pastor haciendo discipulado con los líderes y los líderes discipulando a los miembros de su grupo pequeño. Ese es el modelo del grupo pequeño prototipo. Es un excelente modelo. Y les digo que también tuve la oportunidad de usarlo en varias iglesias en las que estuve. Esa reunión de líderes continuó después. Y es maravilloso ver cómo los líderes empiezan a aplicar lo que ellos aprendieron con los propios miembros de su grupo pequeño.
Pero también puede haber otro modelo de implantación de grupos pequeños. Aquí este modelo lo estoy llamando de unidad de acción a grupo pequeño. Entonces hay algunos pasos allí. Una unidad de acción, ustedes saben, tiene que ver con la escuela sabática. Y entonces, para que una escuela sabática se convierta en grupos pequeños, alguna situación debe suceder. Punto número 1, una reorganización completa de la escuela sabática. Tuve la oportunidad de hacer esto en algunas de las iglesias. Reorganizamos la escuela sabática. Y en la reorganización tenemos que ver algo muy importante. Hacer las clases de escuela sabática por territorio. Claro que se puede hacer las clases de escuela sabática por afinidad, pero si nosotros queremos que el grupo pequeño pueda conquistar territorialmente en el distrito que nos toca, creo que deberíamos hacer una división territorial de las clases de escuela sabática. Entonces ahí tendríamos lo siguiente, una distribución territorial de las unidades de acción, ¿no? Por ejemplo, los que están en el barrio A, en este lugar, ellos forman parte de una escuela sabática. En el barrio B, y así cada uno de los barrios, ¿no? Luego, en tercer lugar, deberíamos tener allí una reunión regular con los líderes. Esa reunión es muy importante porque todavía están formando parte de las unidades de acción. Todavía no hay grupos pequeños allí. En esa reunión de líderes, el pastor o aquel que está llevando a cabo la implantación puede empezar a instruir a los líderes cómo llevar adelante sus grupos pequeños. Tenemos luego que lanzar el plan para la iglesia. Ya los miembros están participando de las unidades de acción. Esas unidades de acción ya están reorganizadas. El programa completo de la escuela sabática está reorganizado, está más dinámico. Y los miembros empiezan a participar. Y entonces tenemos que viene la primera reunión del grupo pequeño. Hay que hacer una reunión festiva, una reunión linda. Todos los grupos entran en conjunto. Y finalmente tendríamos allí un desfile de grupos pequeños para dar inicio a todo el sistema. Tuve la oportunidad de emplear en algunas iglesias este sistema y tiene una ventaja muy grande. La ventaja es que desde el comienzo la escuela sabática y los grupos pequeños están vinculados. Y eso tiene un impacto tremendo, porque si hay una reunión que resulta muy importante en la iglesia, es la de escuela sabática, la programación de la escuela sabática. A través de la escuela sabática se estudia la Biblia, se moviliza la iglesia, se puede trabajar a través de la escuela sabática. Entonces, el grupo pequeño, la unidad de acción se convierte en el grupo pequeño y de esta manera tenemos una escuela sabática vibrante y la iglesia empieza a tener grandes beneficios. Vamos a ir todavía a un siguiente modelo. Este modelo tuvimos la oportunidad de aplicarlo en los años 2013 y 2014 aquí en la Universidad Peruana Unión, antes que después hiciéramos otro modelo después en esta misma universidad. ¿Cómo fue este modelo? Trabajamos con los estudiantes del primer año de teología, 100 alumnos. A los 100 alumnos los dividimos en grupos de 4 y entonces habían 4 alumnos. Y durante 3-4 semanas estuvieron solamente los 4 alumnos, siguiendo un programa que cada semana nosotros les entregábamos, qué es lo que tenían que hacer en su reunión de líderes, solamente los 4 alumnos. Luego, después de esto, cada alumno tenía la meta de poder invitar a unas 5 personas. En esa invitación a 5 personas, cada uno podría llegar a tener una buena cantidad de miembros. Pero si alguno no aceptaba la invitación, por lo menos teníamos lo siguiente, que un grupo pequeño estaba compuesto por el grupo original de 4 alumnos de teología y los 3 amigos que cada uno de ellos llevaba al grupo pequeño, haciendo un total de 12. Así que de esta manera pudimos organizar 28 grupos pequeños en el primer ciclo. Y cada semana teníamos reunión con los líderes, los alumnos del primer año de teología, y ellos entonces podían luego dirigir en su grupo pequeño, 4 alumnos de teología por cada grupo pequeño. En el segundo semestre del año 2013 lo que hicimos fue dividir, y en lugar de que hayan 4 alumnos de teología, que hayan 2 alumnos de teología, y subimos hasta 53 nuevos grupos pequeños. Entonces, esa es una linda experiencia, porque estamos utilizando lo que los alumnos de teología hicieron, ¿no? Pero es algo que solamente quizás se puede hacer en una facultad de teología, ¿no? Porque al alumno de teología le vamos a poner una nota, ¿no? Es interesante que un día hicimos un desfile de grupos pequeños, solamente que ese desfile a los alumnos les dimos a conocer a las 3 de la tarde.
y el desfile sería a las 7 de la noche. Solo a las 3 de la tarde les avisamos. A las 7 de la noche teníamos más de 600 personas reunidas que eran miembros de los grupos pequeños de los alumnos. En otras palabras, ellos estaban funcionando cada semana como líderes de grupos pequeños y cuando fueron convocados, en 3 horas reunieron a toda esa cantidad de gente sin hacer propaganda, sin hacer publicidad. Nos reunimos más de 600 personas. Los grupos funcionaron muy bien. Entonces, es una buena manera de poder implantar. El principio es el siguiente. Nosotros no podemos pensar que hay una única manera de hacer las cosas. Puedes elegir entre varias, pero algo muy importante es que veas la realidad de tu iglesia, cuáles son sus fortalezas, para poder usar las fortalezas en la implantación de los grupos pequeños. Sumamente importante, entonces, tener una visión clara del plan de los grupos pequeños. Muy importante para implantar los grupos pequeños. Otro, adecuada selección de líderes. Necesitamos reunir líderes que se dejen conducir, muy importante, y líderes que estén dispuestos a aprender. Y siguiente punto, que debemos tener siempre una reunión regular de líderes de grupos pequeños. Mientras exista esa reunión de líderes, entonces los grupos pequeños van a funcionar bien. El día en que la reunión de líderes deje de funcionar, los grupos pequeños van a dejar de funcionar bien, porque el líder siempre necesita ser alimentado, siempre necesita ser discipulado. Y eso es muy importante dentro del programa de grupos pequeños. Vean ustedes, entonces, como conclusión, lo más importante en el plan de grupos pequeños no es organizar grupos pequeños, sino formar líderes. Tan importante que hasta voy a repetir esta declaración. Lo más importante en el plan de grupos pequeños no es organizar grupos pequeños, sino formar líderes. Porque en la medida que vas formando líderes, esos líderes van a organizar sus grupos pequeños. Es formación de líderes. Querido hermano, querido amigo, que el Señor pueda hacerte a ti un líder según su corazón. Nos vemos en la próxima sesión.